Qué pena con ustedes, no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Bueno, muchísimas gracias a María Fernanda que me avisaste, no me di cuenta en qué momento se apagó. Les estaba diciendo que pues el propósito entonces de hoy es abordar el segundo tema. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por unirte a este encuentro. El propósito de esta sesión es primero abordar el segundo tema que tenemos para nuestra asignatura, para el módulo uno, son las problemáticas ambientales y la relación hombre-naturaleza. Como ustedes bien saben, estamos llegando al final del módulo uno y quería recordarles que el próximo lunes 8 de marzo a medianoche cierra esta actividad 2, podcast, percepción e impactos ambientales. Quisiera preguntarles a ustedes si ya están desarrollando la actividad y si tienen alguna inquietud que pudiéramos aclarar en este momento o si entonces damos inicio al contenido temático del día de hoy, como para tener de punto de partida y poder dar cierre, digamos, a estas actividades que ya estamos finalizando. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes en cuanto a esta actividad? No, bueno, no veo preguntas. Profe, Recuerden, cuéntame, Andrés. ¿toca hacer un podcast o cómo es? No, tenemos que hacer el uso de un podcast que está publicado en el material del aula en módulos. Ya me voy a dirigir a módulos. Y la actividad como tal está aquí descrita. ¿Listo? Esto lo socializamos en el encuentro anterior. Entonces, apreciados estudiosos, recordemos que aquí en la parte final mire, siempre que ustedes vayan a consultar el material, todo está centralizado por módulos, ¿sí? Y aquí en la parte inferior, en este último módulo, se encuentran las grabaciones de las sesiones sincrónicas que vamos a desarrollar. Aquí se encuentra publicado el video de la primera sesión sincrónica que desarrollamos y en la parte final hicimos la socialización de cómo se debe desarrollar esta actividad. ¿Listo? También recuerden ustedes que si tienen alguna inquietud en relación a la actividad, ustedes me pueden contactar a través de los canales de comunicación, el buzón de Canvas o directamente a mi correo electrónico ivone.angulo@umb.edu.co. ¿Listo? Para que entonces ustedes lo vayan digamos, me puedan contactar y si tienen alguna inquietud. Parcial, no, ya la primera evaluación ya se realizó, María Fernanda. Mira, recordemos que el plan de actividades semanal de la asignatura es como nuestra hoja de trabajo de todo el semestre. Están programadas, publicadas todas las actividades que vamos a desarrollar. La primera actividad fue la evaluación del módulo uno y esa cerró el pasado 22 de febrero. ¿Listo? Esa actividad ya ustedes se encuentran en la sección calificaciones, se encuentran la nota que obtuvieran por el cierre. Ahora, la siguiente actividad del módulo es esta actividad podcast, percepción e impactos ambientales. Esa es la que cierra el próximo lunes, ¿sí? O sea, no tenemos más parciales para este módulo 1. En el siguiente ya tenemos el próximo parcial o examen, ¿listo? Entonces, para que María Fernanda siempre estés muy atenta a las actividades y a los recordatorios que aparecen en la pantalla de inicio del aula. Saludo a Paula, que se acaba de conectar. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Un gusto que nos estés acompañando. Listo, entonces recordemos que ahora el próximo lunes inicia este módulo de gestión ambiental y inicia con esta actividad 3, estrategias de gestión ambiental. Vamos a socializarla, aunque estamos cerrando este módulo con este encuentro sincrónico y esta temática, quiero socializar de una vez esta actividad 3, ya que como hace parte de esas prácticas ambientales, pues muchas prácticas ambientales involucran un proceso de ir acumulando eso que vamos generando para hacer una correcta disposición. Entonces, qué bueno si conocemos desde ya esta actividad para que ya tengamos claridad cómo se va a desarrollar y que podamos dar cumplimiento en el tiempo, en las 4 semanas que tenemos estipulada para su desarrollo. ¿Listo? Quiero adelantarme como para que ustedes ya lo tengan muy claro y lo tengan presente. Como primera actividad del próximo módulo que iniciamos el próximo lunes. ¿Listo? Bueno, ya entonces para este momento voy a dirigirme
les voy a compartir a ustedes la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Y entonces, como siempre, les recuerdo, apreciados estudiosos, si tienen alguna inquietud a lo largo de la presentación, por favor, no duden en activar su micrófono. Si quieren compartir algo desde su experiencia, sus comentarios, desde el chat o desde el micrófono. Es posible que, como yo estoy en el modo presentación, a veces no me queda el recuadro del chat de Teams. Entonces, si ustedes quizá llegan a identificar de pronto que alguien hizo un comentario en el chat y yo no me he manifestado, no he dado respuesta a esa pregunta, les agradezco si ustedes de pronto alguno me avisa activando el micrófono para yo poder atender esas consultas específicas que estén a través del chat para el caso de quienes no tengan posibilidad de activar el micrófono. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, damos inicio porque tenemos bastantes temas para socializar el día de hoy. El propósito entonces es el contenido temático es relación hombre-naturaleza y los problemas ambientales, y con esto es el tema con el que damos cierre a este módulo 1. ¿Listo? Entonces, el propósito o los objetivos de esta sesión es que ustedes comprendan cuál ha sido esa relación histórica del hombre con la naturaleza y vamos a conocer, a abordar algunas de las principales problemáticas ambientales que en la actualidad nosotros enfrentamos. ¿Listo? Empezamos primero entonces con estos que se tienen acá. Y es que como nosotros, de la forma en la que nos hemos relacionado con nuestro entorno, ha cambiado a lo largo de la historia, ¿sí? Nosotros digamos que hemos tenido un relacionamiento según las actividades que hemos desarrollado en épocas remotas, digamos que era un relacionamiento a través de actividades netamente agrícolas, la fuerza animal era nuestro motor, la fuerza humana y la fuerza animal eran nuestros motores o fuentes de energía para la producción, pero posteriormente ya las fuerzas o las fuentes de energía pues ya eran otras, los combustibles fósiles. Entonces vamos a ver, digamos, unas situaciones problemáticas y también hitos históricos que son importantes destacar dentro de ese relacionamiento nuestro con la naturaleza. ¿Listo? Primero vamos a empezar con el crecimiento demográfico. ¿Quién me quisiera decir qué es el crecimiento demográfico? ¿Alguien quisiera participar, chicos? Viviana dice que el aumento de la población y Ay, Julián gracias. sobre la población. Andrés, muchas gracias. Se me olvida retornar al chat. Muchas gracias por compartirme las participaciones de Julián y de Vivian. Sí, exactamente. Está relacionado con el aumento de la población, pero en la problemática como tal es sobrepoblación, ¿sí? ¿Por qué? Porque por procesos naturales las poblaciones tienen que crecer, digamos, hay unos procesos naturales de desarrollo y asimismo procesos naturales de control de las poblaciones, pero el crecimiento demográfico, la problemática es el crecimiento acelerado e incluso exponencial que hemos tenido nosotros a lo largo de la historia. Resulta que si nosotros estamos hablando del siglo XX nomás, en el siglo XX, cuando en sus inicios, digamos, nosotros éramos aproximadamente 1.000 millones de personas, ¿sí? Y cuando a medida que fueron pasando los años, fueron transcurriendo, aumentamos a 2.000 y a 5.000 millones de personas. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? En 123 años hemos alcanzado los 5.000 millones de personas. Entonces, digamos que la velocidad con la que hemos crecido o pues, con la que, digamos, ha aumentado nuestra población ha sido, digamos, tan rápida que ha tenido unas serias implicaciones ambientales, ¿sí? Y esa es la perspectiva que debemos tener de esta problemática, porque como todos los seres vivos, pues esas poblaciones que han aumentado de forma acelerada, pues eso va a generar un aumento de esa demanda de los recursos naturales, esos recursos que nosotros explotamos y aprovechamos. Y asimismo, pues esos recursos naturales los empleamos para satisfacer las necesidades básicas y no solo las necesidades básicas, sino el nivel de vida que hemos querido adoptar.
¿sí? Cuando ocurre esto, entonces nosotros tenemos que tener presente que la sociedad en la actualidad tiene unos hábitos de consumo que eran los que hablábamos en la sesión anterior, que a veces son necesidades creadas, necesidades falsas que hemos creado, son hábitos de consumo, pero frente a esos hábitos, pues la presión sobre esos recursos naturales, algunos renovables y algunos no renovables, pues hace que se genere incluso un agotamiento de esos recursos. Adicionalmente, digamos que se estima que en la actualidad somos más de 7.500 millones de personas, ¿sí? O sea, ya en lo que llevamos del siguiente siglo. Y pero esto, pues entonces realmente no siempre ha sido así. Digo, si nosotros hablamos de en los siglos anteriores, digamos, la población que había hace 2.000 años, digamos que eran solo 300 millones de personas. Entonces, digamos que las cifras con las que podemos comparar las poblaciones son sumamente drásticas. Esto, digamos que, ¿por qué quizá ha aumentado esa población tan rápido? Digamos que hay unos procesos naturales de nacimiento, tasas de natalidad y tasas de mortalidad. Entonces, la razón por la que ese crecimiento demográfico es tan alto es primero porque, bueno, puede que hayan aumentado las tasas de natalidad, pero también las tasas de mortalidad se han disminuido. Eso hace que la población, digamos, viviente, activa, pues sea más, ¿sí? Y esto, ¿a qué se debería? Por ejemplo, quienes están en el área de la salud. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se debería que disminuyan las tasas de mortalidad? Si tenemos en cuenta las condiciones de la salud de las poblaciones, los desarrollos tecnológicos, hay más conciencia, hay más autocuidado y digamos que las condiciones de bienestar para muchas personas es superior al que quizá no se podía acceder en tiempos anteriores. Ahora, hay que reconocer que hay una gran población que está en importantes condiciones de pobreza y pues digamos que digamos que esas tasas de mortalidad quizás sí sean mayores, pero esos factores de las condiciones de salud, de bienestar, el desarrollo tecnológico, digamos, la tecnología para atender situaciones de salud, exámenes, cirugías, los medicamentos, pues eso hace que nuestra longevidad siempre va a ser superior. ¿Listo? Vamos al siguiente tema que teníamos y era la revolución industrial y también la revolución verde. La revolución industrial es ese hito en el que ya dejamos de ser una sociedad sumamente agrícola, ¿sí? Donde, como les decía, nuestra fuerza de trabajo era la fuerza de las personas y la fuerza de tracción animal. ¿Sí? Entonces ya pasamos a una época en la que se hace uso en el siglo XVIII digamos, donde se desarrolla la industria, se empieza a hacer el uso de combustibles fósiles, el desarrollo de las máquinas de vapor y se aumenta esa fuerza productiva, esa capacidad de producción. Frente a esa situación, pues se aumentan esos requerimientos energéticos como tal de la sociedad, porque pues ya está el servicio de electricidad, digamos como los medios de transporte que son más rápidos, más eficientes, y pues digamos que eso tiene también una incidencia con el crecimiento demográfico, pero a su vez con la contaminación, ¿no? Porque pues el uso de combustibles fósiles va a generar esos efectos ambientales que vamos a ver más adelante. Y por otra parte tenemos la revolución verde. ¿Algunos de ustedes saben qué es la revolución verde? O con esta imagen quizá ustedes, ¿qué piensan sobre de qué se trata? Lo que ustedes están viendo en la pantalla es un monocultivo, ¿sí? Un monocultivo, ¿qué es? Es un cultivo de un solo producto que tiene características de ser una actividad de forma intensiva.
existen unas formas tradicionales de desarrollar los cultivos, ¿sí? Digamos, como lo han hecho las poblaciones indígenas, campesinos, digamos, de forma que era la forma en la que se obtiene, es la forma en la que se obtiene, digamos, la fuente de subsistencia. Pero la misma tecnología permitió desarrollar formas de que los cultivos lograran una mayor producción en menor tiempo. Esto tuvo sumas pues importantes implicaciones también a nivel ambiental. El aumento de la producción agrícola, pues podemos ver que se puede entender como que mejora la oferta de alimentos para la población, entonces digamos que podría aportar a una seguridad alimenticia, aunque no siempre es así, pero el desarrollo de semillas mejoradas que fueran más resistentes a las enfermedades, tolerantes a las variaciones climáticas, ha ocasionado pérdida de biodiversidad y asimismo los plaguicidas y los fertilizantes que se usan para estos cultivos tienen efectos bastante serios en el ambiente. Em, Ahora, cuando yo uso fertilizantes y plaguicidas, tengo unos problemas de contaminación serios y de toxicidad. Entonces, no solo estamos afectando la biodiversidad en términos de flora y fauna, sino que también afectamos el suelo por esos productos que están concentrándose ahí, que son arrastrados hacia los cuerpos de agua o hacia las aguas subterráneas y pues digamos que ya, digamos, están presentes en esos ciclos naturales que ocurren y que pues afectan directamente a la salud. Entonces, vemos que tanto la revolución industrial como la revolución verde pues trajeron incontables beneficios en la dimensión social, pero asimismo fueron esas incontables problemáticas ambientales que vinieron de la mano de estos hitos, ¿sí? Digamos que frente a la revolución verde, el exceso de nitrógeno presente en los fertilizantes es uno de los mayores problemas. El ciclo del nitrógeno, el nitrógeno es un compuesto, un gas que es inerte, que por los ciclos naturales se fija en las plantas y en el suelo. Quienes ven bioquímica, digamos, quienes son de las carreras de la salud, o, bueno, también hay otras carreras que ven bioquímica, sabrán que el nitrógeno hace parte, por ejemplo, de los aminoácidos. Y los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas, o sea, el nitrógeno hace parte de los tejidos de los seres vivos, ¿sí? El nitrógeno puede estar presente en el suelo, pero si está en forma gaseosa no se puede aprovechar. Hay microorganismos que ayudan a fijarlo para que sea aprovechado por ese desarrollo de tejido vivo, animal o vegetal y en los procesos de descomposición de este material, pues es retornado de forma gaseosa a estos ciclos. ¿Qué pasa? La adición de fertilizantes hace que en el suelo ese nitrógeno que ya está fijo, está, digamos, por decirlo así, en un estado sólido, sea una mayor cantidad, ¿sí? Y pues esto tiene implicaciones en la salud animal, vegetal, en la salud humana y en contaminación de cuerpos hídricos y del suelo, como les ha mencionado esto. Entonces aquí vamos a ver, digamos, unas de las consecuencias de esta revolución verde y específicamente, como les decía, en la sobreproducción de nitrógeno. En los cuerpos de agua se crean zonas muertas por exceso de nutrientes y estas zonas muertas puede ser en cuerpos de agua continentales, o sea, una laguna, un río o también en un mar, en el mar como tal. Hay pérdida de biodiversidad, se genera una contribución al calentamiento global que ya lo vamos a ver y hay afectación a la salud humana, problemas respiratorios, problemas cardíacos, etcétera. Entonces, todas estas problemáticas realmente digamos que impactan no solo en ese entorno, en la flora y en la fauna, sino que de una u otra manera van a afectar de forma directa o indirecta a las personas, a los seres humanos. Y tenemos entonces acá las principales problemáticas ambientales que vamos a mencionar. Uno es el cambio climático, otro es el agotamiento de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación del recurso hídrico, degradación del suelo y contaminación atmosférica. Cuando nosotros hablamos de cambio climático,
pues creo que el cambio climático es uno que es una problemática que nosotros hemos escuchado mucho y más en los últimos años. ¿Alguien quisiera definir de pronto a qué hace referencia ese cambio climático? ¿Alguien quisiera participar? Si yo veo esta imagen que tengo acá, mm, ¿con qué la puedo asociar? Bueno, cambio climático como tal es un proceso o una problemática global. O sea, no es un proceso que se desarrolla localmente. Es una, bueno, lluvia, sol, sí, son procesos, son fenómenos meteorológicos que están relacionados, intervienen mucho. Muchas gracias, Julián. Estos procesos, digamos, el calentamiento global hace referencia a cómo se calienta digamos, cómo se ha elevado la temperatura media del planeta en toda la superficie de la Tierra. Esa elevación puede ser ha ido gradualmente de 0,5 grados en 0,5 grados. El problema es que 0,5 grados de incremento de esa temperatura tiene unos efectos a nivel de la biodiversidad y a nivel de los procesos naturales importantísimo. Natalia nos dice, el planeta manifestándose de los daños que causamos. Sí, en pocas palabras, como muchos lo expresan, en ocasiones el planeta a gritos expresa lo que le está aquejando en este momento. El cambio climático, entonces, digamos, es básicamente el incremento de la temperatura promedio o temperatura media de toda la Tierra por efecto de otros procesos que ya vamos a ver, entre esos el cambio climático, perdón, el calentamiento global depende directamente del cambio climático. Cuando yo hablo de cambio climático, pues sí, estoy hablando de clima y como decía Julián, lluvia, sol, todos esos procesos, digamos, climáticos, que es la lluvia, la temperatura, la humedad ambiente, el viento como tal, todos estos fenómenos meteorológicos tienen unos ciclos naturales que se sabe en qué épocas ocurren, cuando nosotros en Colombia tenemos dos épocas de invierno, otras dos épocas de sol o de verano, pero ¿cuál es el problema? Que con el cambio climático es que esos fenómenos se vuelven más intensivos o más severos durante periodos de tiempo más prolongados. Entonces, las lluvias duran más tiempo, el aumento de la temperatura dura más tiempo. Si ustedes recuerdan el año pasado con lo que ocurrió con el huracán Iota, eso fue un evento eh, claro de lo que está ocurriendo con el cambio climático. O sea, es un reflejo de la problemática del cambio climático. Lugares donde no hay huracanes, pues ya como aumenta la temperatura, para el proceso de huracanes es necesario una temperatura mayor del aire para que las corrientes de viento sean tan fuertes que ya entonces toman esa dinámica de tifones o de huracanes, ¿sí? Bueno, ya según el estado y las velocidades de esos vientos y pues los problemas de digamos, la intensidad de las lluvias. Entonces, donde antes no golpeaban huracanes, están empezando a golpear y y los huracanes incluso cuando tocan tierra van disminuyendo la intensidad. Pero ¿qué pasa? Con el cambio climático ya la permanencia del huracán en tierra es mayor. Entonces, son problemas que vamos a ver que se van aumentando gradualmente. El agotamiento de los recursos naturales, pues el agotamiento, esa presión, ese consumo de los recursos naturales, pues es claramente, digamos, cómo aprovechar los recursos de una forma tan intensiva para precisamente agotar su disponibilidad a largo plazo, ¿no? La pérdida de biodiversidad, pues eso ya lo hemos hablado. Los cambios de temperatura pueden afectar tanto. Ustedes saben, por ejemplo, que en nuestros páramos hay unas especies vegetales que son muy importantes y son los frailejones. Los frailejones crecen solo 1 centímetro por año, ¿sí? Y esos frailejones son claves para la captura de la humedad del agua del ambiente en los páramos y para poder generar esas reservas en el páramo que son los que alimentan pues los cuerpos de agua.
para nosotros poder sacar provecho de tener esa disponibilidad del recurso hídrico para nuestro uso. Entonces, esos frailejones, por ejemplo, por el aumento de la temperatura, ya se están viendo afectados porque no pueden crecer y no pueden estar presentes ya en todas las zonas donde antes estaban, junto con otras especies que antes no podían desarrollarse ahí y pues ya digamos que empiezan a desarrollarse en zonas que son páramo y empiezan a ser invasoras y desplazan a las especies nativas como lo es un frailejón. Contaminación del recurso hídrico, pues ya habíamos hablado en la sesión anterior un poco sobre la problemática de contaminación. Si lo vemos desde la revolución verde, pues sabemos que todos esos, los excesos de nutrientes, de plaguicidas a causa de la lluvia son arrastrados a los cuerpos hídricos, sumado a todo lo que generan nuestras actividades industriales y las actividades domésticas, vertimientos que si no se tratan correctamente, pues obviamente están afectando, alteran las características de esa agua y los mismos ecosistemas que están presentes ahí. Degradación del suelo, el mismo agotamiento de los recursos naturales hace que se degrade ese suelo, se presentan problemas de erosión, este material que es arrastrado se sedimenta en los ríos y los ríos pierden el área como tal, el área a través de la cual manejan toda esa cantidad, esa capacidad de agua de forma natural y por eso también ocurren las inundaciones. Y la contaminación atmosférica, pues que también es otra de las problemáticas que todas las actividades antropogénicas que se desarrollan, pues generan emisiones al ambiente y esos compuestos, sean contaminantes primarios, o sea, los que derivan de esos combustibles fósiles, o los secundarios porque son transformados a causa, por ejemplo, de las condiciones naturales como el sol o quizá la humedad. Entonces, todas esas problemáticas afectan el ambiente, afectan las plantas y afectan la salud humana, ¿no? Bueno, ya aquí vamos a hablar de, frente a la contaminación atmosférica, otra de las problemáticas ambientales que es el deterioro de la capa de ozono. Nosotros siempre pensamos pues que el ozono como tal es bueno y sí, es muy importante porque el ozono es un gas que genera una capa en la atmósfera que es como una pantalla que rechaza ciertas radiaciones que son nocivas para la vida. ¿Sí? Esas radiaciones que podrían ocasionar incluso deterioro de esos tejidos vivos y pues puede ocasionar incluso cáncer de piel. Entonces, esa radiación es detenida por ese ozono que se llama estratosférico, o sea, porque está presente en la capa, en la estratosfera, que es la capa más alta es una de las capas más altas de nuestra atmósfera. ¿Y ¿por qué se ve afectado? Por lo que vemos acá, ¿no? Sabemos que los compuestos que estaban presentes en muchos aerosoles, los compuestos clorofluorocarbonados, reaccionan con este ozono que está al ser un gas, los clorofluorocarbonados o CFC, pues son gases bastante livianos, entonces suben, digamos, al ser más livianos por lo que son gases menos pesados, se van a concentrar más en esta zona y van a reaccionar de forma violenta con estos, digamos, rompiendo ese ozono y convirtiéndolo simplemente en moléculas de oxígeno y moléculas sencillas de oxígeno que van a unirse con otras moléculas para formar oxígeno, que son dos átomos el oxígeno viene siendo dos átomos de oxígeno. Entonces, cuando nosotros perdemos ese ozono que está presente acá, pues se rompe esa barrera. El protocolo de Montreal fue a través del cual digamos, ha sido como el más exitoso realmente, el único que las estrategias que tomó para proteger la capa de ozono a través del control de estas sustancias degradadoras de la capa de ozono, realmente fue el único que ha permitido lograr una estrategia efectiva para el control de una problemática ambiental. De resto, las otras, digamos, los otros protocolos, perdón, Montreal, no, Estocolmo, perdón, me equivoqué.
Pues digamos que ese ha sido el único caso exitoso porque digamos frente a los otros protocolos se puede decir que los compromisos adquiridos no siempre se han podido cumplir. Y cuando tenemos el ozono aquí en la troposfera, o sea, donde nosotros estamos presentes, ese ozono se genera es por esos gases provenientes de las emisiones que nosotros generamos, las actividades antropogénicas, que reaccionan precisamente con compuestos orgánicos volátiles y lo genera en esta zona. Cuando generamos ese ozono acá, bueno, hay procesos naturales como los rayos, un trueno, un rayo por esa actividad eléctrica puede generar ozono. Pero digamos que la formación principal se da es por la actividad humana. Y el ozono tiene una característica que al ser altamente reactivo es corrosivo. Entonces, pues los problemas como tal en la vida, en la salud humana y en el medio ambiente, pues se ven a causa como consecuencia de esas emisiones que nosotros generamos al ambiente. Bueno, les voy a poner, aquí no se me activa esta presentación. No, qué pena con ustedes, pensaba que se me activaba y algo pasó. Este es un video que ustedes pueden encontrar en YouTube donde muestra unas imágenes satelitales de la NASA que muestra cómo ha sido a lo largo del pasar de los años ese proceso de aumento de esa temperatura media, que sería ese calentamiento global, y una de las problemáticas que ya explicamos, que es el cambio climático. Entonces, es importante diferenciarlas, cambio climático como esos eventos que se intensifican, ¿sí? De fenómenos meteorológicos que ya se vuelven severos durante mayores periodos de tiempo y más intensivos, y el calentamiento global, entonces diferenciémoslo como ese aumento de la temperatura media, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver, en el calentamiento global hay un proceso que se llama efecto invernadero. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero, quiero hacerles la aclaración que es un proceso natural, o sea, está presente en nuestro planeta y es necesario para el desarrollo de la vida misma. ¿Por qué? Porque los gases, hay unos gases que tienen una capacidad calorífica, es decir, los gases que están en el ambiente, incluso el vapor de agua, tiene una capacidad para retener energía, la energía que proviene de la radiación solar. ¿Qué pasa? Eso es lo que nos da el confort de una temperatura agradable para lograr el desarrollo de la vida misma, ¿sí? Este proceso de calentamiento global, digamos que después de una época, milenios atrás de glaciación, ya entonces ocurre, digamos, el aumento de esa temperatura media del planeta para que se pueda desarrollar la vida. Pero, ¿qué pasa? Las emisiones que generan las actividades antrópicas hace que esos gases que cada vez se van acumulando más y más y más acá, hacen que esa pantalla o ese efecto invernadero pues sea mayor al que realmente necesitamos. Entonces, que hace más calor de lo que acostumbrábamos digamos, a tener, ¿sí? Que quizá, por ejemplo, en Bogotá, antes nuestros abuelos, cuando, digamos, en la época de nuestros abuelos y tatarabuelos, en Bogotá todos tenían que usar ruana, ¿sí? Y era un clima bastante frío, mientras que hay días acá en Bogotá que realmente un saco no lo soportamos, ¿sí? No soportamos un saco por el calor que hace. Entonces, ese aumento de la temperatura es proceso del efecto de invernadero, pero este proceso natural se ha acentuado a causa de los gases que están concentrándose en la atmósfera por nuestras emisiones. Esto que ha generado alteraciones al ciclo hidrológico, ¿sí? Que lo mismo, los procesos que les mencionaba ahora, los procesos también de los huracanes, la circulación de las corrientes de aire, extinciones masivas, por ejemplo, el riesgo de la pérdida de biodiversidad en el caso de
que yo les mencionaba del páramo, por mencionar otros, efectos sobre la salud humana, problemas como epidemias. Miren que, por ejemplo, antes el Zika o esas enfermedades tropicales como el Zika, el dengue, todas el mal de Chagas, son enfermedades que antes solo eran características de unas zonas del trópico muy específicas por la temperatura. Pero ¿qué pasa? Como ya hay temperaturas que vienen siendo más cálidas y más agradables, pues estas enfermedades tienden a hacer presencia en zonas donde antes no ocurrían, ¿sí? La lluvia ácida, habíamos hablado algo sobre esta en el módulo, en la sesión anterior. Entonces, esos gases que provienen de las actividades antropogénicas tienen presente nitrógeno, azufre y que combinado con el vapor de agua que está presente en la atmósfera, pues se puede formar ácido sulfúrico, ácido nítrico, y eso es lo que denominamos lluvia ácida, que puede afectar tejidos, pues, acidifica lagos, cuerpos de agua, así, y puede deteriorar, digamos, tejido vegetal o puede afectar a las personas y también la misma infraestructura. Los ácidos son corrosivos, entonces el metal, el concreto se ve afectado por esa misma lluvia ácida. Ahora vamos a pasar a otro tema que son los desastres ambientales. Cuando nosotros hablamos de desastres ambientales, podemos hablar de desastres naturales y desastres tecnológicos. Los desastres naturales realmente son esos eventos que catalogamos como naturales, pero realmente derivan de nuestras responsabilidades, son a causa del hombre, ¿sí? Sismos, erupciones volcánicas. Bueno, no todos derivan de las actividades humanas. Quiero, digamos, hacer esa aclaración, pero gran parte sí. Fenómenos de remoción en masa, tsunamis, inundaciones, huracanes. Entonces, los sismos, erupciones volcánicas y los tsunamis realmente pues no están a nuestro alcance, no están en nuestro control. Sin embargo, las inundaciones, los huracanes, los fenómenos de remoción en masa sí pueden derivar de las problemáticas, de los impactos que nosotros ocasionamos en el ambiente, como lo son la deforestación, digamos, la degradación de los suelos, ¿sí? Y sumado a las emisiones y el problema de calentamiento global, bueno, cambio climático que ya les he hablado a lo largo de la sesión. Pero también existen los desastres tecnológicos, que esos sí son 100% responsabilidad del hombre, ¿sí? Situaciones como explosiones, incendios, vertimientos accidentales y no accidentales, explosiones de una termonuclear, explosiones de minas, contaminación química, contaminación biológica, todo esto deriva de las actividades que nosotros desarrollamos. Y esto pues genera impactos como lo pueden ser contaminación hídrica, contaminación del suelo, afecta la biodiversidad, etcétera. Vamos a ver algunos de estos desastres ambientales como para que podamos tener en cuenta algunos ejemplos que han ocurrido a lo largo de la historia. Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Este es un evento clave donde se muestra ese vínculo entre la radiación y los efectos agudos que quedan en esas poblaciones resilientes luego de estos eventos. Incidente de Minamata y Japón. No sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre la enfermedad de Minamata, que es por intoxicación por mercurio, ¿sí? Una industria en la bahía de Minamata descargaba de forma clandestina metilmercurio en la bahía y pues esta población, su fuente de alimento era la pesca y pues muchos niños nacieron, se presentaban abortos, creo, y muchos niños nacían con problemas, perdóname, neurológicos, disculpen, problemas neurológicos y de desarrollo a causa de esto. Una situación que se presenta con los pesticidas en el ambiente. Estos se evidencian a través de una publicación en el 62 que se llama La Primavera Silenciosa, y es que por primera vez se advierte por parte de una científica los efectos perjudiciales de los pesticidas en el ambiente. El DDT que se usaba en esa época, que tiene efectos
cancerígenos serios en la vida humana y animal. El accidente de Seveso, Italia, una liberación en el ambiente de dioxinas a causa de la ruptura de un reactor. El desastre de Bhopal, esta ha sido una de las grandes tragedias por una industria que tuvo también un problema, una falla en una válvula y liberó isocianato de metilo y pues el isocianato tiene cianuro y obviamente muchas personas murieron en su lecho porque estaban dormidas y no se dieron cuenta y muchas personas, digamos que intentaban huir, en el intento fallecieron, o sea, en las calles, las personas en el suelo porque no alcanzaron a escapar de la neblina que se estaba presentando en Bhopal. El accidente nuclear de Chernóbil en Ucrania, una situación, una población, ay, perdón, aquí me equivoqué de imagen, una población que todavía se ve afectada por esa problemática y todavía hay marcas de radiación, porque eso persiste en el tiempo, ¿sí? O sea, no, la radiación, la radioactividad para que se disminuya requiere pasar muchísimos años y no hay una forma de inactivarla. Hay que confinarlo digamos, digamos, en depósitos subterráneos, pero queda ahí latente, queda totalmente activa. El movimiento transfronterizo ilegal de residuos peligrosos. Empresas que de forma clandestina, para evitar el costo de la disposición correcta y el tratamiento de estos residuos peligrosos, pues los llevaban a países menos desarrollados, principalmente en el África, para simplemente botarlos y pues dejaba esos pasivos ambientales y las problemáticas ambientales para estos países. Todo esto muestra la relación entre las sustancias químicas y los residuos peligrosos que están también ligados a tragedias ambientales. Muestra que la exposición a estas sustancias y a estos compuestos con características peligrosas genera efectos a la salud que pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo. Los efectos ambientales también a largo plazo. El tiempo de recuperación de esos terrenos donde han ocurrido esas tragedias es de muchísimos años. Y los efectos ecológicos como la bioaumentación o esa acumulación de esos elementos tóxicos en los organismos, pues también es otro de los efectos. Si ustedes de pronto también recuerdan cuando ocurrió el terremoto en Japón ya hace varios años, hubo un evento con la planta de Fukushima que también ha ocasionado, se supone que no, pero digamos que hay información que hasta el momento todavía se generan fugas de radiación, de radiactividad de esta planta de Fukushima posterior al terremoto que hubo en Japón hace algunos años. Y eso se evidencia digamos, en la biodiversidad, donde ya se están presentando problemas a causa de esa radiactividad que está presente en el ambiente. Si ustedes, quizá, no sé, ustedes tal vez puedan mencionar o pueden recordar algún desastre ambiental que se sume a estos o no. Porque el año pasado ocurrió una situación también que fue una noticia muy impactante a nivel mundial y fue una explosión que hubo en Beirut. Esta explosión que hubo en Beirut, digamos que fue a causa de las condiciones de almacenamiento de unas sustancias químicas que no cumplía con condiciones de seguridad, pues ocasionó unas pérdidas económicas importantísimas, cantidad de personas, cientos de personas desaparecidas y sumado a esto, pues Beirut fue una población, el Líbano en general fue una población muy golpeada porque difícilmente estaba atendiendo, digamos, la problemática dada por la pandemia que estábamos iniciando y esto fue creo que alrededor de marzo o abril, si mal no recuerdo. Entonces estaba muy golpeada por la pandemia y sumado a eso, pues se presenta una tragedia como estas. Hasta aquí entonces ya terminamos de ver las problemáticas ambientales, el contenido que teníamos preparado para hoy. Dentro de las conclusiones de este encuentro, pues digamos que es importante resaltar la importancia de esta educación ambiental que sea dinámica, que sea realmente en ese contexto que estamos viviendo, porque son situaciones reales que están ocurriendo de forma permanente y que es importante también
ver la educación ambiental como una herramienta social necesaria para esa construcción de conciencia particular y colectiva en pro y cuidado de nuestro entorno y también pues que debe estar en permanente actualización. No sé si hasta el momento ustedes tengan bueno, veo el comentario de Natalia, sí, o sea, el evento del Líbano fue una de gran conmoción y eso normalmente pues lo vemos, digamos, con otros ojos lo vemos como una explosión cualquier, bueno, un evento trágico, pero una explosión, pero las implicaciones ambientales que derivan de eso pues también fueron importantes, ¿sí? Porque justamente los explosivos, esos que se tenían ahí, contenían también se caracterizan por tener alto contenido de nitrógeno, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, la trinitroglicerina, el TNT, que es un explosivo, pues tiene nitrógeno. Entonces, muchas de nuestras actividades generan precisamente esos efectos ambientales, ¿listo? Entonces, aquí empezamos a ver unas relaciones que quizá antes no considerábamos. Bueno, ya en este momento vamos a pasar a la socialización rápida de las actividades y me excuso con ustedes de tal vez no dar un espacio más como para poder compartir con ustedes y socializar, pero pues a las 5 inicio otra clase, entonces por eso quiero que revisemos la actividad del día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, porfa, vayan formulándola a través del chat o les agradezco entonces también si activan el micrófono mientras yo me dirijo al aula para que podamos revisar la actividad, ¿vale? Recordemos que esta actividad la otra semana entonces recordemos, inicia este módulo, gestión ambiental y desarrollo sostenible. Ya dimos un espacio en el que quizás si ustedes de pronto, bueno, no, ninguno de los asistentes tenía inquietudes sobre la actividad que cierra el próximo lunes, pero ya va a estar habilitada la próxima actividad. Como parte de este módulo vamos a tener más actividades. Si ustedes se dan cuenta, el módulo 2 tiene la actividad 3 que es estrategias de gestión ambiental. Vamos a tener una evaluación del módulo 2, vamos a tener un proyecto final y la evaluación final. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Por eso es que me interesa que podamos abordar el contenido de esta actividad 3 el día de hoy. El propósito de esta actividad es que ustedes promueven esa educación ambiental entre sus conocidos, amigos, familiares a través de la implementación de estrategias de manejo ambiental que aporten al cuidado y conservación del ambiente, teniendo en cuenta la importancia de esos recursos naturales y haciendo uso de las redes sociales. Acá tenemos una contextualización. ¿Y qué es lo que nos muestra acá? Que nosotros en nuestro día a día hacemos uso de muchos productos, ¿sí? Finalmente, frente a ese consumo de productos o a ese uso de productos, tenemos una responsabilidad de cómo generamos impactos ambientales por su uso, ¿sí? En el momento del uso puede que sea por su mismo aprovechamiento o sea por la disposición de esto, ¿sí? Tenemos que identificar que esas acciones nuestras o esos hábitos tienen una implicación en la conservación de los recursos naturales y en la calidad de vida de las personas. Entonces, el propósito aquí o el llamado es a que seamos más conscientes precisamente de ese daño que podemos ocasionar a nuestro entorno natural y cómo lo podemos mitigar. ¿Listo? Entonces tenemos dos opciones acá para desarrollar. Esta actividad, quiero aclararles, es de forma individual. Solamente la última actividad del proyecto final van a tener ustedes la posibilidad de conformar grupos. Por el momento, esta actividad sigue siendo de carácter individual. ¿Listo, chicos? Vamos a seleccionar una de estas dos estrategias de gestión ambiental con el fin de mitigar esos impactos ambientales que pueden ocasionar la inadecuada disposición de los residuos que nosotros generamos en nuestros hogares. El primero es, elabora y promueve una disposición correcta de plástico flexible. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre la Fundación Botellas de Amor. ¿Alguno de ustedes la conoce? No, profe. ¿No han escuchado nunca de Botellas de Amor? Profe, las botellas de amor no son las botellitas que se le mete pues los paquetes y todo esto, los residuos He visto de las de... tapitas. Así es, bueno, me disculpan, es que por el filtro como tal no se alcanza a ver bien. ¿Sí la están viendo bien mi botellita de amor? Entonces, miren, aquí está, precisamente. Bueno, esperen un segundo, disculpen, voy a intentar quitar el filtro. Oh, no lo puedo quitar ya desde acá. Sí, espérenme un segundo.
Voy a eliminar el filtro para que ustedes puedan verlo. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que busca esta actividad de botellas de amor? Lo que ellos son una fundación que lo que hacen es recolectar esos plásticos que de un solo uso, que tal vez, digamos, una botella es más fácil reciclar, pero esos plásticos flexibles que a veces nosotros, esos paquetes de alimentos, a veces no son fáciles de disponer, incluso los que son metalizados, esos son como los que en los procesos productivos a veces son tan difíciles y son los menos apetecidos por nuestros recicladores de oficio que generan, que hacen una labor tan loable y que justamente iniciando este mes, el 2 de marzo, no sé si ustedes sabían, era el Día del Reciclador, lo celebrábamos a nivel mundial. Entonces, esta botellita tiene hasta cepillos de dientes que antes normalmente no se podían recolectar. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer nosotros con estas botellas? Entonces aquí vemos en la actividad. Ellos trabajan recolectando esos empaques flexibles que nosotros generamos, ¿sí? Para poder elaborar parques infantiles, mobiliario urbano, para viviendas y ellos se dedican a que no solo comercializan ese mobiliario, sino que hacen donaciones a poblaciones que sean vulnerables, ¿sí? De allí la importancia como tal de estas botellas de amor, de la gestión que hace esta fundación. Ahora, entonces, el propósito de esta actividad es que ustedes desde ya, por eso quería socializarles desde este momento, aunque estemos cerrando el módulo 1, desde ya ustedes empiecen a tomar una botella. Mínimo tiene que ser de 1.5 litros, ¿listo? Entonces aquí miren que yo ya tengo una botellita para llenar. Esta la podemos ir compactando y entre más podamos compactarla con un tubo, un palito que podamos aprovechar al máximo la capacidad de esta botella, pues mucho mejor, ¿listo? Entonces, con esta botella vamos a recolectar esos plásticos que son limpios, que a veces normalmente van a la basura. ¿Quiénes compran queso tajado en la casa, por ejemplo? De quienes compran, yo sé que muchos compramos queso tajado en la casa, o sea, ya viene tajadito, listo para preparar nuestros sándwiches, nuestras comidas. ¿Qué característica tiene el queso tajado? Que entre cada Delgado. queso hay un plástico, una bolsita. Entre cada tajada, cada lámina tiene de por medio una lámina de plástico. Entonces, imagínense todo este plástico que demora miles de años en descomponerse y estamos diariamente disponiéndolo en nuestros rellenos sanitarios y no se degrada, queda confinado ahí. Entonces, qué bueno, una buena práctica que es lavar simplemente cuando estamos lavando la loza, hacer una limpieza general de este plástico y que podamos dejarlos para colectarlos en este tipo de recipientes. ¿Listo? Los cepillos de dientes también, o sea, todos los elementos que sean plásticos flexibles los podemos recolectar a través de esto. ¿Listo? Bueno, entonces, veo que aquí en el chat alguien dijo, sí, Vivian ya era muy consciente por lo visto desde hace mucho. Y sí, yo también no compro queso tajado por esa razón. Yo lo que hago es comprarlo en bloquecito y así me tome un minuto más tajarlo cada vez que lo voy a usar. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito entonces? Vamos a tener esta botellita para que desde ya empecemos a recolectar esos plásticos flexibles que generamos en nuestro hogar. Si podemos recolectar más de una botella, genial. Pues digamos que aquí no es una competencia de cuántas botellas vamos a recolectar, sino que mostremos esa acción. ¿Listo? Van a elaborar con esto, cuando ya hayan terminado de llenar la botella, van a elaborar un video de máximo 2 minutos dando a conocer importancia de disponer correctamente esos residuos que generamos. ¿Cuál es el propósito de llenar una botella de amor? Mostrar cada una de las botellas de amor que ustedes hayan podido realizar en todo este tiempo. Por eso está disponible desde acá, desde esta fecha, desde el próximo lunes hasta abril, creo que es abril 22, hasta donde mal no recuerdo. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Vivian me dice acá en el chat, había oído sobre eso de la botella, pero en Medellín o en Bogotá, ¿a dónde se lleva? Justamente la página Fundación Botellas de Amor tiene en la página web aparecen los sitios de disposición de estas botellas. Cada vez hay más puntos de recolección, entonces te aseguro, Vivian, que digamos, voy a buscar el enlace y se los voy a compartir quizá a través de anuncios más adelante, ¿listo? Para que ustedes puedan ubicar el punto que sea más cercano.
Otra de las cosas que deben hacer en este minuto, entonces van a mostrar esas botellas de amor realizadas, ¿sí? Y van a escribir en cada cara de la botella el número de la botella que tienen. Entonces, puede ser que yo ponga un papelito aquí, esperen un segundo, retorno aquí para ver la cámara. Listo. Entonces, un papelito acá, yo no lo alcancé a hacer para esta clase, pero les prometo que para la próxima ya les muestro las que tenga ya preparadas y con el logo aquí pegado. El logo de Ecotic aparece en esta actividad publicado. Entonces, ustedes imprimen ese logo si quieren y les simplemente entonces ponen el número de la botella y pesan la botellita, ¿sí? A veces que no sé cómo pesarla, vayan a un supermercado con la botellita y toman la gramera donde se pesan las papas y lo pueden pesar ahí, o sea, no hay ningún problema, digamos que es una actividad que es fácil de desarrollar. Es importante que tenga el logo Ecotic para que aparezca publicado en el video, o sea, que se muestre, porque esto lo estamos haciendo a través de Ecotic, que es un semillero de investigación que tiene proyección social, y por eso desarrollamos esta actividad en el marco de Ecotic. Y finalmente vamos a mostrar una foto de ustedes como tal depositando estas botellas en un lugar de disposición, sea botellas de amor o sea de otra fundación o de un gestor de reciclaje. O sea, lo importante es que ustedes muestren ese sitio de entrega, ¿sí? Y van a mencionar mínimo 2 lugares de esas entregas de las botellas en la que están en la localidad o en el barrio donde ustedes viven. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes puedan identificar esos otros lugares esos lugares donde sus conocidos, las personas cercanas puedan, digamos, lograr esa disposición de las botellas de amor, ¿vale? Cada uno entonces va a publicar el video en sus redes sociales, ¿listo? Y posteriormente, entonces en sus redes sociales debe publicarse con este hashtag asterisco, yo soy Ecotic UMB. Tienen que verificar que el hashtag sea correcto y van a adjuntar el link y el pantallazo de la publicación. ¿Listo? Es importante, chicos, el pantallazo de la publicación, porque a veces el link ustedes no se dan cuenta y creen que está público, pero si yo solo voy a verificar el link y me dice, no, esta es una publicación privada, no la puede consultar, pues yo no tengo cómo evidenciar que cumplen ese requisito específico de la actividad. ¿Listo, chicos? Vivian dice que chévere, hace rato quería empezar a hacer eso. Bueno, créeme que yo siendo ingeniera ambiental y estando todo el día en estos temas, no me había animado a hacer lo de la botella. Y realmente cuando diseñamos esta actividad fue que ya tomé el impulso para hacerlo. Yo reciclo de 1000 formas y sí lo hago en mi casa, pero bueno, con esta actividad fue que me animé a hacer eso que me había llamado mucho la atención. Listo, la otra opción es la correcta disposición de aceite de cocina usado. ¿Ustedes qué hacen con el aceite de cocina? Les pregunto. Digamos, no sé, se fritan unas papas o es un aceite el aceite cuando yo compro atún enlatado en aceite. ¿Ustedes qué hacen con ese aceite? No se preocupen, nadie los va a juzgar. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Tradicionalmente, históricamente, porque yo lo hacía también de niña. ¿Ustedes qué hacen con ese Botarlo aceite? ¿En dónde lo botas, Julián? Yo, en la basura, en profe, el yo lo boto en la lavaplatos. basura. Ajá, ok, en la basura y en el lavaplatos. Esas son las prácticas más comunes. Aquí tenemos unas cifras para que ustedes vean. El uso o la incorrecta disposición de aceites de cocina pueden contaminar tan solo, digamos, 1 litro de aceite de cocina puede contaminar hasta 1000 litros de agua potable. Y se los digo como ingeniera ambiental porque es que el costo y la dificultad para poder remover el aceite del agua en un sistema de tratamiento no es nada fácil, ¿sí? Entonces, también en actividades post-consumo, una de las actividades es hacer la correcta disposición. Resulta que con los aceites de cocina usados se pueden, por ejemplo, fabricar jabones y también se puede producir biodiesel. Entonces, no sé si ustedes alguna vez habían escuchado o si vieron una invitación que yo les publiqué en el aula, que era sobre un encuentro de profundización sobre la gestión de aceites usados de cocina. ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Alguno de ustedes pudo asistir? Bueno, de pronto no. Bueno, Profe, disculpa, es que tengo otra clase. ¿Será que me claro, puede? no te preocupes, yo también y bueno, voy a terminar de socializar la actividad y esto va a quedar publicado para que lo puedas terminar de consultar. ¿Listo? Ah, muchas gracias. No, Julián, no porque no estoy que te mato, precisamente
Este es el propósito de la actividad, por eso les dije, no los voy a juzgar, porque yo también lo hacía, o sea, antes de yo ser ingeniera ambiental, eso era lo que hacíamos todas las personas, ¿sí? Y ni de qué hablar de cómo se colmatan las tuberías y cómo se obstruyen precisamente por esos aceites que disponemos incorrectamente. Voy a publicar y lo tengo como una actividad pendiente, me comprometo que voy a publicar ese encuentro de profundización, ese video, para que ustedes conozcan un poco más de esa problemática. Con esto va a ser lo mismo, vamos a tomar un recipiente, pero de al menos 350 mililitros y diariamente, digamos, ese aceite, el consumo de aceite en cada hogar es muy particular, ¿sí? Entonces, ese consumo de aceite, el aceite usado lo vamos a ir depositando en esa botellita y posteriormente vamos a hacer lo mismo, hacer el pesaje de la botella, hacer la marca de las botellas con el logo Ecotic y posteriormente buscar ese sitio de donde vamos a disponerlo. Cada uno de ustedes entonces posteriormente va a publicar el video, así como lo expliqué para esta actividad anterior, y también es importante diligenciar un formulario de campañas de educación ambiental. Ay, aquí no tengo el enlace, pero les voy a compartir el enlace, pero pues cada uno va a diligenciar, a registrar lo que haya dispuesto como tal de la actividad, el número de botellas, el peso, digamos, esa información lo registran en ese formulario. ¿Qué es lo que van a entregar? Entonces, de forma individual, van a presentar un documento con esta información. El link del video donde ustedes pues hacen, donde se solicita esta información. El pantallazo de la publicación en redes sociales con este hashtag. Y lo otro es el diligenciamiento de ese formulario de educación ambiental. Ustedes van a presentar el pantallazo también, evidenciando que diligenciaron ese formulario. Aquí hay algunos recursos, aquí está el logo Ecotic para que ustedes lo tomen, yo se los voy a compartir de pronto entonces después como imagen, como JPG para que ustedes lo tengan. Y no olviden, apreciados estudiosos, revisar cada uno de los criterios bajo los cuales se va a hacer la calificación de esta actividad. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Caramba, me pasé y me están esperando en la otra aula. No, profe, muchísimas Señora, gracias. Bueno, chicos, perdón la velocidad con la que abordé esta actividad, pero quería que desde ya ustedes la conocieran para que tengan presente que ya a partir del lunes cada uno con su botellita, sea de plásticos o sea de aceite usado, para que entonces empecemos a desarrollar esta actividad, así como dijo alguien, Julián, dijo con toda. Entonces, bueno, vamos con toda a desarrollar estas buenas prácticas ambientales. Les agradezco muchísimo a ustedes su participación en este encuentro. Les deseo una feliz tarde, muchos éxitos en la actividad. No olviden, porfa, que me pueden contactar a través del chat de mi correo electrónico. Si tienen alguna inquietud, no duden en contactarme si tienen algún inconveniente para el desarrollo de la actividad. Les deseo a todos entonces una feliz tarde, un abrazo y muchos éxitos para este nuevo módulo que iniciamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Gracias, Dayana, Paula. Bueno, profe, gracias. Feliz Chao, tarde. profe, María gracias. Fernanda, Vivian, Julián, bueno, a todos, muchas gracias por su participación. Que estén muy bien.